Kurt, ¿qué opinas sobre un tema que es del día, que es la aprehensión del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que bueno, pues 14 años después, o sea, digo, ya está por realizarse el 26 de septiembre, se cumplen 12 años de la desaparición y a 51 días de que llegue ese momento que nos hace recordar a todos que aún no hay justicia, que sigue la impunidad y que no sabemos qué pasó con los estudiantes. Bueno, a 51 días se anuncia esta detención hasta ahora de alguien que siempre fue mencionado. ¿Cómo ves esta detención y lo que implica, Kurt? Me alegra que haya pasado, ¿no? Lástima que se haya tardado tanto, pero como bien dices, él fue señalado desde el principio, ¿no? Sí. Y el FGR dijo en esas investigaciones que él es considerado presunto responsable justamente del ocultamiento de evidencias, ¿no? Para conocer el paradero de los estudiantes, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Porque esto es lo que tiene esta investigación detenida, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas, desde figuras como él, obviamente Thomas Serón sigue en Israel. Israel no quiere soltarlo porque Israel siendo Israel, ¿no? Entonces, pues aplaudo esto, pero tiene que ver movimiento, yo creo que en varios frentes ahí, Julio. Bien, Kurt, gracias. ¿Qué opinas, Federico Anaya, de esta detención de Ángel Aguirre? Yo, como luego aquí me suelto el cabello informativo, no solo el verdadero, yo dije, bueno, ojalá sea el inicio de una escalada justiciera que ascienda al exocupante de Los Pinos, Enrique Peña, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Es decir, que no sea esto solamente un golpe distractor o circunstancial de poca monta política en este momento. Pero ¿cómo ves el tema? Creo que la línea va por donde tú dijiste, porque aparte de todo es una línea que va con la ley de la gravedad. O sea, no hay manera que no siga la ruta que tú dices. Pero hay un dique a esa corriente justiciera y lógica, aunque sea tarde, que es la correlación cívico-militar. Otra vez, tenemos que recordar que en las últimas semanas tuvimos esta extrañísima recomendación en la cual la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos trata de hacer su propia narrativa, pero si le escarbas tantito, es la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es una mala narrativa, porque lo que no reconocen es que lo que dijo Alejandro Encinas una y otra vez cuando estuvo al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos es las faltas que hayan cometido los seres humanos concretos no deberían afectar a las instituciones. Y mi opinión en materia de los militares es que no hay explicación posible y por lo tanto no hay perdón republicano posible. Y yo estoy viendo que están disparándole a civiles en la calle. Ojo, voy a decir lo que está diciendo la CNDH última. Como no hubo una orden por escrito de parte de la autoridad civil, que por cierto sería Aguirre, entonces no hago nada. No, pues así, ¿para qué queremos coroneles al frente de los batallones, verdad? Eso es un crimen de omisión. Y hay que castigar. Ojo, recordemos que uno de esos coroneles todavía está procesado. Sí. Y no hemos vuelto a saber qué pasó ahí, salvo que lo sacaron de prisión preventiva. Ese es el dique que veo. Y hay que estar listos porque la sociedad tiene que exigir que para salvar a la institución respondan los que eran responsables, individuos en ese momento. Kurt, ¿cómo ves esa evolución necesaria de las indagaciones? Si se ha encontrado responsabilidad, pues no superviniente, sino detectada desde el origen y hasta ahora consignada en el exgobernador Ángel Aguirre, ¿qué tanto se podrá escalar hacia el exocupante de Los Pinos, Peña Nieto, y los exsecretarios de Gobernación, Osorio Chong, y de la Defensa Nacional, Cienfuegos, Salvador Cienfuegos? Kurt. Espero con todas mis fuerzas que vaya por allá, ¿no? Porque ellos son los últimos responsables, ¿no? De este caso abrumador, ¿no? Que no importa el tiempo que haya pasado ahí, ¿no? Y vemos a Peña Nieto viviendo
campantamente en España, ¿no? Entiendo que hasta ahora no ha habido una enorme voluntad política de ir contra los crímenes de los expresidentes, ¿no? Pero el caso de Ayotzinapa es fundamental, ¿no? En ese respecto, ¿no? Y como bien dice Federico, ¿no? Hay crímenes obviamente de comisión y crímenes de omisión que entran aquí, ¿no? Y creo que hay una tentativa, ¿no? de dejar fuera al ejército de esto. Y obviamente entiendo la resistencia del ejército mismo, ¿no? Entonces ir contra pues civiles o figuras como Aguirre y demás. Hay que ir al fondo de esto, hay que ir al fondo de esto y se requiere hacer de todo para aclarar dentro de las Fuerzas Armadas, hay que hacerlo también. Entiendo que pues es interesante porque se notó al principio del gobierno de López Obrador, pues parecía que había ímpetu para hacerlo. Y luego para la segunda mitad de ese gobierno se vio como que el switch se apagó en esto, ¿no? Quiero pensar que esto no fue la última palabra en eso, pero hace falta una enorme voluntad de ir no solamente con los ciertos individuos, pero como estructuras, como dice Federico. Gracias, Kurt. Federico, en términos casi diría filosóficos o de ciencia política, ¿qué implica para la salud de una república que haya una correlación poder militar, poder civil tan entrampada y tan favorable a las Fuerzas Armadas como sucede en México? Significa inestabilidad en el largo plazo, deslegitimización. A ver, en términos generales, las encuestas siguen diciéndonos que las Fuerzas Armadas siguen teniendo mucho respeto de parte de la población, pero también ha ocurrido, recordemos, tenemos las encuestas de después de que llegan los militares, especialmente en la guerra de Calderón, la gente ya que vive bajo la bota militar ya no le gusta tanto. Entonces la opinión pública va cambiando. La gran diferencia después de 2018 es que nos está obligando. Es una cosa rara, la democracia. Cuando la derecha salió del poder, ahora critica y exige que la izquierda haga lo que nunca hicieron ellos. Qué bueno. Pero entonces necesitamos empezar a hacer las cuentas bien. Es un paso adelante que tengamos, nunca me acuerdo si es el contraalmirante o el vicealmirante el que está preso y el otro está esperando en Argentina. Eso es un paso adelante, pero la Marina de Guerra es la chiquita. Más interesante, y fíjate cómo no lo hemos platicado mucho en los medios, tenemos varios militares involucrados en cuestiones de aduanas procesados ya por la cuestión del huachicol, no en la misma trama de Rufo Apel, sino en otras. Lo cual significa que la sociedad se está dando cuenta que no basta llevar el uniforme verde olivo para entonces ser un santo. Qué bueno, porque entonces tal vez Lomas de Sotelo, que es la secretaría, se dé cuenta que para salvar la institución tiene que castigar a los individuos. Si logras eso, podemos dar los siguientes pasos. Uno de ellos, jurídico, por cierto, perdón por dejar de ser politólogo y volverme abogado, las dos secretarías militares son las únicas que siguen nombrando a su propio contralor. ¿De dónde? Si no son santos, como todos deseábamos creer, entonces deben tener contralores que dependan de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que en ese momento creo que tiene una maravillosa titular, que ella misma dijo en los medios hace muchos años, pues aquí soy una buena comunista y luego se espantan los empresarios. Pues sí, hay que ir sobre los individuos y a partir de los casos concretos crear una nueva cultura cívico-militar, porque la que hay ahorita ya no sirve, ni a los civiles ni a los militares. Bien, Federico.